Estrenada el pasado jueves en la ciudad de Mar del Plata y en toda la República Argentina, T2 Trainspotting continúa la historia de Spud, Renton, Sick Boy y Begbie, esos personajes que conocimos en la película del año 96, en Trainspotting, que fue un suceso esa película. Bueno, el guionista tanto de la original como de esta continuación, como de otras 5 películas de Danny Boyle, y hasta un cortometraje, también guionista de, por ejemplo, The Program, una película que creo que no llegó a los cines acá en Argentina, pero que contaba acerca del escándalo de Lance Armstrong, ese ciclista que reconoció públicamente que tomaba anabólicos y sustancias para rendir mejor, que se armó un tipo que había ganado 7 veces el Tour de Francia y que reconoció públicamente que, pero que todo el lío tenía que ver con que también todos lo hacen dentro del ciclismo internacional, todos toman algún tipo de anabólico. Dice, bueno, me agarraron a mí, pero todos lo hacen. La cuestión es que estamos en comunicación telefónica con John Hodge, guionista de Trainspotting. Hola John, ¿cómo estás? Good morning, or good Buenos días. time it is, but hello. Aunque dice que no sabe qué hora es acá, pero dice hola entonces. Bueno, si te parece empezamos con la nota. T2 Trainspotting, irónicamente, es como un tren entrando en un túnel donde intermitentemente las luces y las sombras nos brindan como una percepción diferente de los personajes que solíamos conocer. O sea, ¿de qué modo esta película aporta una visión distinta de los personajes que vos conocías? Well, the principal change is that they've all got 20 years older. Bueno, el principal cambio es que a todos les pasaron 20 años, para bien o para mal. Y eso es algo que nos pasa a todos, el tiempo pasa. Pero ¿tuviste que elaborarlo mucho el concepto de lo que sucedía o se fue dando naturalmente, ya que era lo que pensabas que pasaría con ellos? I think the actors kind of own those characters in a way, because Irving Welsh created them with his book back in 1996 or something. But they kind of brought them to the screen, and so when I write them again. Si bien ellos nacieron de la mente de Irving Welsh hace más de 20 años, en el 96 o un poco antes, a partir de que los escribí en el guión de la primera película, de algún modo ya los tengo internalizados, y era más o menos lo que yo intuía que podía pasarles. Otra cosa que amé del guión es el modo en que la película casi elimina los flashbacks largos, y solo vemos pequeños flashazos de su infancia, a veces un cuadro congelado, una foto o incluso algo proyectado sobre una pared para constantemente crear un efecto de espejo entre el pasado y el presente. ¿Cuántas versiones del guión distintas fueron necesarias para llegar a esta conceptualización de cómo el pasado no verbalizado puede como entrometerse en la narración? Yeah, well, our feeling was that the past is never very far away. You know that you live with it all the time. The present, it's never goes away, never absent. Nuestro concepto es que el pasado nunca está demasiado lejos, que uno siempre carga con el pasado de algún modo, que nunca está ausente. Entonces, lo de los flashbacks, algunos estaban presentes en el guión, pero otros son meramente intercalados a modo experimental, jugando con la narración por parte de Danny en la sala de edición. Y de algún modo, como me pasa como con Sexto Sentido, yo veo la película llena de muertos. Desde un póster de Bowie que Renton tiene en la habitación, las imágenes de fútbol, etcétera. Yes, you're right. No one else has mentioned that to me, but I think it's quite a part of the film. Sí, estás en lo correcto. Nadie lo había notado hasta ahora, pero los muertos sobrevuelan el film. Quizás como una referencia a su amigo Tommy o al bebé muerto, pero es cierto. Aparecen los temas de Lou Reed, la imagen de George Best, un gran futbolista, David Bowie, Joe Strummer. Estos son todos los ídolos de ellos que ya no están y son parte de la cultura con la que crecieron y que ahora los ha dejado un poco rengos o lastimados. En algunos aspectos estos personajes han crecido, en otros se han vuelto viejos y en otros han evolucionado. El proceso de cómo pasa el tiempo es constante, pero no es regular. ¿Cuáles fueron los aspectos que fueron más difíciles de trabajar de cada personalidad? I think the most challenging was probably Spud.
played by Ewan Bremner, Yes. because his, in practical terms, his life expectancy was very limited. Creo que el más difícil de todos era Spud, el personaje de Ewan It Brennan, was just porque es que tiene como una expectancia de vida bastante corta, o sea, que está más en el abismo debido a su adicción. Han pasado 20 años y el tipo nunca se recuperó del todo. Ha entrado y salido de la heroína muchísimas veces y tiene su vida casi colgando de las uñas. Supusimos que aún con todo eso podía ser un sobreviviente y que cada tanto demuestra algo. Sigue queriendo a su pareja de siempre, quiere a su niño, pero definitivamente es el más complicado de todos. Bueno, y aparte que es el que aparentemente le faltan varios jugadores en la cabeza. well, on the surface, he appears to be, conventionally. Sí, superficialmente parece ser el tonto del grupo, pero a medida que la película se va desarrollando, se ve que eso no es tan así, y demuestra una innata e increíble capacidad de análisis y recordar cosas sorprendentes, lo cual le da un valor especial. La Trainspotting original solo era tu segunda colaboración con Danny Boyle, en ese momento por lo menos, justo después de Tumba al ras de la tierra. ¿Recordás cómo fue el proceso de construir estos personajes hace más de 20 años? Yes, it was fantastic to come back to them because, I mean, I'm from Scotland, which is where Irvine Welsh is from, and when he wrote that book, Sí, fue fantástico. felt completely real. Porque estos personajes que yo desarrollé para el cine, era como se leían en la novela Trainspotting de Irving Welsh. Y era increíble, porque siendo de Escocia, esos seres se veían tan reales, hablaban como personas comunes, y no era común que se hablara de gente así sin caer en pontificaciones estúpidas o en ser demasiado sentimental y edulcorado. Yo nunca había visto algo así. Era la primera vez que veía algo así en la lengua inglesa, hablar de gente que yo podía conocer y de manera real. No sé si ustedes en Argentina tendrán algo así, pero para acá era inaudito. Y eso me fascinó. Yo tenía sus voces en mi cabeza. Por eso fue tan fácil escribir el guión, porque me hablaban a mí. Bueno, ¿sabés que esa cosa de no pontificar se nota especialmente en el tema de las drogas? Donde no se ponen la gorra, digamos. En 1996 nadie hablaba de drogas de la manera cruda, directa y cero policíaca que Trainspotting lo hizo. Con una internet más prehistórica, sin redes sociales, la medida de la repercusión mundial de la película eran los festivales donde la peli ganaba o se veía qué tan conocidos se habían vuelto Ewan McGregor o Robert Carlyle. ¿Qué fue lo que más te impactó del impacto global que provocó Trainspotting? I mean, 20 years ago. Yes. 20 años atrás. I think I've become more aware of the impact this time round from. No sé, me di más cuenta del impacto ahora con esta película. Me he encontrado con gente de todas partes, como ahora con vos de Argentina, pero también de toda Europa, de Estados Unidos, y todos me decían cómo les había cambiado esta película, lo que había significado en sus vidas, y permanentemente me preguntaban si iba a haber una continuación porque se identificaban con ellos. Claro, pero en cuanto al impacto, yo me acuerdo que si bien la película, esa vacuidad del mundo moderno, o sea, digamos, digo, eso que pasa, digo, ese impacto que hubo, yo me acuerdo que los primeros que empezaron a utilizar la influencia de la película fueron las publicidades, y justamente la película lo que hablaba era de no te vendas, no sos un producto, podés elegir un maldito televisor o un aire acondicionado, o sea, precisamente se burlaba del consumismo, y los primeros que empezaron a utilizar la influencia de Trainspotting fueron las publicidades. Era una ironía. That was inevitable is the modern world, isn't it? What's that? Yes. In the end, everything is commodified. Claro, tiene que ver con esa vacuidad del mundo moderno. La ironía es que fue que muchas publicidades terminaron usando el estilo de Trainspotting para vender sus productos. Obvio que, digo, también uno tiene la sensación que pueden pasar muchas cosas, pero digo, en el 2006 entrevisté al productor Andrew McDonald por la primera década de la película. Si bien en ese momento Irving Welsh ya había escrito y publicado Porno, la continuación literaria de Trainspotting, la secuela fílmica aún estaba muy lejos. Punto 1, los actores se veían muy jóvenes a diferencia de los personajes en la novela. Punto 2, Leo DiCaprio protagonizando La playa
hizo que Ewan McGregor se enojara tanto con Danny Boyle que la reunión parecía imposible. Estaba furioso, Ewan McGregor lo odiaba. ¿Qué tanto sabés acerca del proceso de volver a juntarlos y reconciliarse? I think in the end it was very simple. You know, time passes and heals many divisions, doesn't it? Creo que al final fue bastante simple. El tiempo pasa, cura las heridas, te hace olvidar lo que te dolió, y son gente sensible que se tienen cariño. Las mierdas se van y queda lo que importa. Fue todo algo bastante humano. Danny se contactó con Ewan, le ofreció hacer la película, le interesó, le contestó que sí. Son personas con defectos y falencias como lo somos todos los humanos, y las cosas no suceden. Yes, of course. Yes. But also both human, you know. So if they didn't want to work together for a while, that's just the way it goes. Por supuesto, entiendo que son humanos, pero tanto Danny como Ewan en algún punto son celebridades, lo que implica un ego un poco más grande a la hora de pedir perdón, lo que puede resultar un escollo para unirse, ¿no? Well, that's what I mean by saying they're human, you know. Bueno, a eso me refería con que son humanos y tienen falencias. Todos somos presa de cierta vanidad de tanto en tanto, pero al final de cuentas la pudieron manejar. Pero para mí, en parte, el film tiene que ver con la reconciliación y el amor que se tienen entre ellos, porque finalmente creo eso en la vida, en reconciliarse con lo que nos hizo mal, y es válido para el arte, para las películas, y esto fue parte de ese proceso. Just generally, you know, like trying to be reconciled with people. Yes. And you know, perhaps that's the art mirroring the creative process. ¿Qué tan fácil o difícil fue escribir este guión? O sea, ¿cuántos meses o años te llevó llegar a lo que hoy podemos ver en el cine? It took about 20 years of not doing it. Tomó unos 20 años de no hacerlo. Unos cuantos años la pensé. Después unos cuantos meses de darle vuelta en serio, y cuando finalmente me senté a escribir, llevó unas 6 semanas generar el primer boceto, pero aun cuando no estaba escribiendo también pensaba en la película. De las casi 7 películas que has hecho con Danny Boyle, en realidad 6 y un cortometraje, aparte de las 2 Trainspotting, mi favorita es En Trance. La anterior, digamos, la última que hizo fue la de Steve Jobs, antes de Trainspotting 2, y antes hizo En Trance, en el 2013. Esa película es hipnótica, es endiablada, es un rompecabezas a los Hitchcock perfecto, pero más puerco y ayornado a nuestros días. ¿Me podés contar un poco el proceso de construir esa película? Yeah, well, I really enjoyed being involved with Trance. It was, as you may know, it was based on a television film by the writer Joe Ahearn. Bueno, me encantó hacer Trance. El film está basado en una película de televisión que el guión era de John Ahearn. Y yo lo que hice fue reconvertirlo para cine. A mí me encantó cómo quedó la película terminada, y básicamente de lo que habla es de lo poco confiable que es nuestra memoria. Era una premisa muy usada por Hitchcock y seguimos ese camino. Y creo que James McAvoy está fantástico en la película. Yeah, I was really pleased. I thought James McAvoy was fantastic, and I was very pleased with it. Yeah. Bueno, y Rosario Dawson también está tremenda en la película. Yeah, she's great. And sí, ella es genial. The people Danny works Creo que en general la gente con la que Danny trabaja es muy talentosa. Su director de fotografía, Anthony Dodd Mantle, su editor, todos. De todas las películas que hiciste con Danny, seguramente que hay al menos una que el resultado final no te satisfizo del todo, quizá cómo fue lanzada, quizá tu trabajo, que no tenías demasiado clara la idea final. ¿Cuál fue? Probably the beach. The beach. And that's not, creo que probablemente sea la playa. Involved. Y no tiene que ver con los actores que tuvo ni nada de eso. Pero creo que caímos en una trampa en la que habitualmente caen la mayoría de los directores. Creímos que podíamos hacer una película independiente, pero estaban involucrados un gran estudio y una gran figura. Y eso en algún punto inhibe el proceso creativo, lo deforma, y terminó generando que ninguna de las partes quedara satisfecha con el producto final. Tu última película antes de T2 Trainspotting fue The Program, la cual, si bien tuvo una distribución nula en la Argentina, la pude ver y está muy bien armada para contar la historia del doping del multiganador del Tour de Francia, Lance Armstrong. Yo había visto un tiempo antes el documental The Armstrong Lie, pero el film de ficción echa luz sobre ciertos otros aspectos. ¿Qué nos podés contar acerca de ese proyecto? Well, it was great fun to work with
Ben Foster, who plays Lance, and I think you'll agree, is fantastic. He was very committed, very determined. Sí, creo que fundamentalmente Ben Foster estaba fantástico como Lance Armstrong. Es muy dedicado, muy determinado a conseguir lo mejor de ese papel. Quizá pienso que deberíamos haber sido un poco más jugados con las estructuras narrativas de la película, pero se intentó, pero después se cambió en la sala de edición. Scandal broke. It just made me feel, yeah, everyone's lying. That's really what the subject of the film was. It wasn't just about EPO in cycling. It was much wider than that. It was about institutions and. Lo que sucedió que en paralelo al lanzamiento del film saltó todo el escándalo de Volkswagen y eso aportó una sensación generalizada de que todos mienten, pero también en Inglaterra, que no es tan fanática del ciclismo, todos admiten que el doping es algo común, aunque todos se rasguen las vestiduras. Mi última pregunta es una duda que me quiero sacar. Trainspotting hizo mundialmente conocido la pronunciación escocesa para la palabra mierda. Y supimos que en Escocia no se dice shit, sino se dice shite. ¿Eso es así de verdad o es algo inventado por Irving Welsh? Oh no, that's true. That's definitely true. I can confirm that is how it's pronounced. No, eso es totalmente real y puedo dar fe de eso. También Trainspotting hizo saber que Kant, que en otros países de habla inglesa significa concho o conchudo, nosotros lo usamos como algo cariñoso, como una forma de relación cariñosa. Bueno, a nosotros nos pasa con boludo. Si en cualquier otra parte del mundo nosotros le decimos boludo a alguien, nos putea. Y acá es, dale boludo, es bastante parecido. Bueno, John, fue un placer charlar con vos. Te agradezco mucho por aceptar el reportaje. Gracias a vos, la pasé muy bien y espero que pronto podamos volver a hablar. Dale, en la próxima película, si que labures, te escribo y hablamos, ¿te parece? Great. Thank you very much. Bye bye. Bye. Charlamos con John Hodge, guionista de Trainspotting 2 y Trainspotting 1,